Perfecto. Ahí. ¿Está bien? Bueno. Entonces voy a pasar a compartir con ustedes, ¿verdad? Esta presentación, para guía para mí y como guía también para ustedes, ¿verdad? Porque, bueno, a ver, son unos 40 minutos que vamos a hablar, y sobre un tema que por lo menos a mí me resulta muy interesante. Tan interesante me ha resultado que mi tesis de doctorado se fundamenta en este tema. La diferencia, si hay o no diferencia en el significado del trabajo para dos generaciones. Una de ellas es la millennials, porque es actualmente la generación que ocupa más personas en las organizaciones. Pero vayamos de a poco, voy a compartir pantalla. Ahí, bien. ¿Se ve bien? ¿Sí? Bueno. Perfecto. Lo primero que yo pongo acá es varias imágenes relacionadas con el trabajo, ¿verdad? Con diferentes tipos de trabajo y en diferentes tipos de época, porque siempre, digo, el trabajo ha sido un elemento, ¿verdad? Que nos ha juntado, nos ha unido, nos ha socializado, de alguna manera ordenado nuestro tiempo, ¿verdad? Ha ordenado las diferentes actividades que llevamos a cabo en el día, y en los diferentes roles que nos toca desempeñarnos. Digo, roles que no solamente tienen que ver con los roles ocupacionales, sino también con los roles, digo, que realizamos en nuestra casa, en nuestra comunidad, digo, a diferentes niveles de nuestra vida. Y el trabajo hoy está sufriendo cambios bastante importantes, porque el mundo del trabajo es otro, como les decía hoy. Entonces, hay nuevas realidades y nuevos vínculos con los trabajadores, nuevas realidades en las organizaciones, nuevas realidades en los diferentes países, nuevas realidades en los propios trabajadores, nuevas realidades en aquellos que están buscando también un empleo, ¿verdad? Que están buscando una posición dentro del mercado laboral, nuevas leyes del mercado laboral y nuevas leyes en el mercado de recursos humanos o de capital humano o de talento humano, ¿verdad? Como lo quieramos llamar, que en definitiva estamos hablando de trabajadores o de futuros trabajadores o lamentablemente de ex trabajadores, de personas que están desocupados. Dentro de las características que hoy arribamos en el mundo, encontramos algunas, digo, que vamos a pasar muy rápido y otras que le vamos a dar más solo hincapié, porque creo que tiene mucho que ver con esto de lo que trata el encuentro nuestro hoy, ¿verdad? Encontramos un mercado global sin fronteras, hablamos de la aldea global, ¿verdad? Esa aldea global que además está pautada por determinados países emergentes, que son países que están teniendo mayor demanda a nivel laboral. Vamos a ver ahora de qué manera pega la crisis mundial que está quejando por el COVID-19, pero digo, esos países que son los famosos países que integran el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, son países que están emergiendo con una economía diferente. Digo, por eso digo, ahora vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se reconvierte, cómo podemos reactivar todo esto. Porque realmente, digo, ha pegado y ha pegado, sobre todo en algunos países, ha pegado más que en otros. Otra característica de este mundo del trabajo actual, la revolución de las tecnologías informáticas y de la información, el mundo de la información. Digo, hoy estamos con
la virtualidad, ¿verdad? La tecnología incorporada masivamente al mundo del trabajo, al mundo del estudio, al mundo de las relaciones. Y mucho más, por supuesto, se ha incentivado con esta pandemia. Digo, realmente, si también uno podría preguntarse, bueno, ¿qué hubiera pasado si esta pandemia hubiera aparecido y no tuviéramos esta revolución de las tecnologías de la información? Si esta tecnología incorporada a los diferentes ámbitos de nuestra vida, ¿verdad?, en forma importante o masiva, no estuviera, no podría haber dado el sustento que está dando. Esto también va acompañado de grandes cambios económicos, políticos, sociales, culturales, demográficos en todo el planeta, ¿verdad? Un planeta que está superpoblado, un planeta que tiene grandes diferencias económicas, grandes diferencias en cuanto a la educación, grandes diferencias en cuanto a la posibilidad también de incorporarse y de introducirse, de incluirse en el mercado laboral. Un planeta en el cual hay una mayor expectativa de vida. Hay una mayor expectativa de vida promedio en el planeta, por los avances de la ciencia. Ustedes podrán decirme, pero también hay una cantidad de niños que mueren desnutridos, que mueren por falta de alimentación, que mueren por falta de vacunas, que en África, en algunos lugares de Asia, en algunos lugares de América. Pero mayoritariamente hay una mayor expectativa de vida por los avances científicos que tenemos. Y eso también es todo un problema, ¿verdad? Es un problema en el sentido de cómo podemos brindarle las condiciones de vida, las mejores condiciones de vida a aquellos que trabajaron toda su vida. Aquellos que pusieron todo su trabajo en lo que ha sido el desarrollo de cada uno y de nuestros países, ¿verdad? Yo no estoy diciendo acá que esto es un problema, como lo dijo la directora del Fondo Mundial. Yo no estoy diciendo en ese sentido que haya más personas de la cuarta edad, ¿verdad? Es un problema. En ese sentido, que fue bastante brusco, ¿verdad? Digo, no fue nada feliz las expresiones y creo que el sentir como lo dijo. Estoy diciendo que es un problema para darle las mejores condiciones de vida. Pero también, además, al haber mayor expectativa de vida, también están muchas veces, sobre todo en las empresas familiares, en mi país, en Uruguay, tenemos un porcentaje altísimo de empresas familiares, donde las personas que fundaron esa empresa, les cuesta retirarse de esa empresa. Entonces, ahí también, en el mundo del trabajo se comienzan a dar estas dificultades. Lo otro, bueno, cambios en las modalidades de trabajo, ¿verdad? Diferentes tipos de contrato, ahora después lo vamos a ver, pero también está el teletrabajo, y esto está desde antes de la pandemia. Había cantidad de personas que en el mundo que ya estaban trabajando desde el teletrabajo, ¿verdad? Desde su casa, desde su propio hogar. Y se hablaba ya que había oficinas, que las oficinas estaban en un proceso de extinción. Yo creo que en estos momentos, con esta experiencia que se ha venido dando, bueno, creo que baja un poco más la incertidumbre de ¿podremos trabajar desde fuera de la organización? Y se ha demostrado que en parte es posible eso, es posible, ¿verdad? Otro concepto que también tiene importancia es el surgimiento de la responsabilidad social empresarial, ¿verdad? En este país hace unos días un ministerio iba a hacer una encuesta y salía, no lo sabría llevar a soles, pero era algo así como unos $15.000, unos $15.000. Y bueno, en el momento en que estamos, en que a determinados trabajadores, ¿verdad?, que ganaban determinada cantidad de dinero mensualmente, le están descontando de su salario un 10%, un 15%, un 20% o un 25%, de acuerdo a
lo que ganen para un Fondo Nacional del Coronavirus. Entonces, generó mucha protesta social, y lo que se terminó bajando, digo, esa encuesta que se iba a hacer en ese ministerio, a ver si estaba, nosotros tuvimos hace poco un cambio de gobierno, a ver si la administración actual estaba llevando mejor que la administración pasada determinadas áreas del ministerio. Frente a esto, surgieron, ¿por qué lo cuento? Porque surgieron 3 empresas, 3 encuestadoras que se ofrecieron a hacerlo gratuitamente. ¿Por qué? Porque dijeron, es la responsabilidad social empresarial que nosotros tenemos y nos ofrecemos a hacerlo gratuitamente. Eso también, digo, tiene una incidencia, ¿verdad? Porque lo hacen gratuitamente, pero yo no sé si a las personas que trabajan para hacer esa encuesta, no se le puede disminuir también en algo, o no se le solicita que trabajen también algo gratuitamente. Ahí está. Rápidamente empeora la conservación de los recursos naturales en nuestro planeta, ¿verdad? Y una mayor contaminación. Una de las cosas que esta pandemia nos ha dejado es que hay menor contaminación, que ciudades que estaban con un nivel de smog altísimo, digo, hoy están viendo cielos celestes. Digo, que la capa de ozono, el agujero de ozono, ¿verdad?, disminuyó notablemente en muchos lugares. Entonces, digo, esto también nos tiene que hacer pensar, ¿verdad?, en el mundo que queremos y en el mundo del trabajo que queremos. Otro concepto, economías pequeñas se van abriendo al mundo, ¿verdad? Buscando nichos, ya no nos quedamos con lo que habitualmente hacíamos, sino que somos países que los países sobre todo pequeños, empezamos a buscar nichos para ubicarnos dentro del mercado y mostrar nuestros productos y mostrar nuestros servicios. Uruguay, por ejemplo, es un gran vendedor de servicios informáticos, de diseños informáticos, ¿verdad? Le ha vendido cantidad de productos, de servicios de este tipo hacia afuera. No solamente hacia lo que es nuestro país, sino también hacia afuera. Pero también, en muchos lugares del planeta, nos encontramos con la dificultad de no tener trabajadores formados y capacitados en lo que necesitamos. Entonces, ahí es, bueno, ¿cómo lo hacemos? En un lado sobran, en otro faltan. Yo no sé si ustedes escucharon, pero perdonen que me refiera tanto a Uruguay, pero digo, el mundo del trabajo en mi país lo trato de tener ahí bastante, llevarlo de cortito, como decimos, para poder conocer qué es lo que está pasando, ¿verdad? En este momento que no hay viajes, que las fronteras están cerradas, ¿verdad? 254 uruguayos viajaron a España porque estaban capacitados en la esquila, en sacarle, ¿verdad?, la lana a las ovejas, porque en regiones de España no había personas para realizar esa tarea. Algo que fue también, digo, como muy sorpresivo en España, porque llegaron y directamente fueron a hacer esa tarea, o sea que no hicieron cuarentena. Digo, si bien nosotros acá estamos con un nivel bastante bajo de coronavirus, digo, no hemos tenido, tenemos 22 muertos y 745 personas infectadas, ¿verdad? Digo, con el virus, pero igual, digo, pasaron esa barrera, la pasaron y fueron a trabajar a otro país. ¿Por qué? Porque estaban capacitados para eso, porque eran de los mejores esquiladores que había. El tema de la empleabilidad, ¿verdad? Un término que surgió en España a finales del siglo pasado, estamos hablando a finales de la década de los 90, cuando las empresas ya no podían decirle a sus empleados, nosotros te vamos a contener tu puesto laboral, ¿verdad? Vas a tener tu puesto laboral acá hasta que te jubiles, hasta que comiences tu época de descanso laboral. No, lo que sí le decían era, nosotros te vamos a generar que tú seas
el día que salgas de esta empresa más empleable, que te sea más fácil reubicarte en el mercado laboral. Y lo hacemos a través de la capacitación, y lo hacemos a través de darte oportunidades para desarrollar tu potencial. Y lo hacemos a través de enseñarte otras, o desarrollarte otras competencias. El otro tema es la naturalización del 24/7, 24 horas por 7 días, ¿verdad? Que las personas están dedicadas a su trabajo muchas veces, donde se ve el límite de lo que es la vida personal y la vida laboral, donde se pierde ese límite. Digo, y eso genera muchísimas dificultades en los vínculos, en las familias, en los vínculos sociales que generamos, ¿verdad?, con nuestras amistades, en la posibilidad de estudiar. Hay muchísimos elementos que en esa naturalización, y está bien, tenemos que estar a la orden, tenemos que estar de guardia siempre, y eso, digo, genera muchas veces, sobre todo vamos a ver que los jóvenes, esto es una de las cosas que más se rechaza. Se están hablando y se están generando estructuras organizativas mucho más planas, ¿verdad? Las famosas estructuras tallarín, las organizaciones tipo tallarín, donde además no hay grandes separaciones, sino que todas las áreas están más a un mismo nivel, las separaciones son a veces transparentes, digo, donde se puede uno comunicar con el otro con mayor facilidad, y está el supervisor, los colaboradores, los analistas, los asistentes, los administrativos, el jefe, el gerente, todos en la misma área, todos en la misma plana. Ya no están aquellos más suntuosos escritorios, ¿verdad?, donde está el gerente, donde está el jefe. Volvemos acá, yo les dije hace un rato, vamos a volver al tema de los contratos. ¿Por qué? Porque en las organizaciones hoy se habla de las competencias nucleares y de las competencias secundarias o satélites, ¿verdad? Como las competencias nucleares, aquellas que tienen que ver con el corazón, con el leitmotiv de la organización, ¿verdad? Y las competencias secundarias, aquellas que pueden ser hechas por otros. Que son apoyo, que no necesariamente son el corazón de mi negocio. Y esto genera diferentes formas de contrato. Hay contratos para el personal central y contratos para el personal periférico. Y esto genera dificultades, porque no tienen muchas veces los mismos derechos, no tienen las mismas características, no tienen las mismas retribuciones, ¿verdad? La rotación es mayor en el personal periférico que en el personal central. El personal central siempre es el que va a estar unido a ese núcleo, ¿verdad?, de la organización, que es el negocio propiamente dicho de la organización. Y acá viene un tema que nos interesa hoy bastante, que es la convivencia de diferentes generaciones. Hoy conversando con el colega Miguel Ura, ¿verdad?, hablábamos de, bueno, hay 3, 4, se habla que hasta puede haber 5 generaciones en las organizaciones hoy, con sus diferencias, con sus diferentes enfoques, con sus diferentes formas de interpretar la realidad laboral, con sus diferentes compromisos, relaciones, o quizás después veamos que no es tan así, pero que genera ruido esto de diferentes generaciones tan diferentes conviviendo en una misma organización, lo genera, ¿verdad? Algo que hablaba Agulló hace mucho tiempo, pero que cada vez está más fuerte, ¿verdad? El tema de la mentalización del trabajo. Y sobre todo está muy fuerte porque cada vez más trabajamos con las computadoras, con las máquinas, y hace que todos nuestros procesos cognitivos estén muy atentos, estén muy, la memoria, la cognición, la atención, la percepción están, y eso llega, se convierte en que todos y cada uno de nosotros tenemos una cantidad de horas enfrente a la máquina. Bueno, una de las cosas que se ha visto, no sé si por ahí se ha comprobado, ¿se escucha?
Sí, sí, lo escucho. Perfecto. ¿Se está escuchando? Sí, 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 se le escucha. Sí, perfecto. No, porque acá se me cayó la conexión. Ah, ya. Le decía que el tema de la mentalización del trabajo, ¿verdad? Y que una de las cosas que se estaba hablando era que las personas que estaban haciendo teletrabajo desde sus casas por el tema del COVID-19, sentían como que la jornada laboral no terminaba más y quedaban muy, pero muy cansadas. Digo, la fatiga física, pero también la fatiga, sobre todo psicológica, comenzaba a aparecer, ¿m? Porque además está aquello que me estarán controlando el tiempo que yo estoy conectado, me estarán controlando, digo, lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es como un elemento más de preocupación, de estrés que están sintiendo las personas. Lo mismo se estaba viendo con los chicos, tanto de nivel primario, de la educación, como de nivel secundario, con el tema de la educación a través de los medios virtuales. ¿Mm? Y luego el trabajo emocional, aquel trabajo que en verdad que me exige que yo ponga de mí aspectos que tienen que ver con lo afectivo. ¿Mm? Y que yo tenga muchas veces que jugar con lo que realmente siento, no mostrarlo, y mostrar lo que no estoy sintiendo. ¿Para qué? Para que realmente mi desempeño sea el que se espera por la empresa. ¿Esto genera cambios en el liderazgo? Y yo creo que sí, ¿verdad? Que los líderes tienen que mirar, tienen que ponerse a mirar esto, tienen que ponerse a pensar, bueno, ¿y cuál es mi rol en todo esto? ¿Mm? Mi rol es decidir lo que hacer, mi rol es ser guía, mi rol es ser maestro, ¿verdad? Mi rol es ser un constructor más al lado de mis colaboradores. Bueno, ¿cuál es mi rol? Va a depender de la situación. ¿Mm? Digo, yo creo que la versatilidad, la flexibilidad del líder es un elemento importantísimo. ¿Mm? Para ir adecuándose, para ir adaptándose a estas nuevas realidades, pero también a sus nuevos colaboradores, que tienen otro enfoque muchas veces, muy diferente al de ellos, o a veces no tan diferente, y no es que no respeten la autoridad, sino que, ¿verdad?, sopesan y le dan importancia a otros aspectos relacionados con sus vidas personales y con sus vidas laborales. Y por último, los procesos migratorios. Digo, no solamente tenemos que poner la visión, ¿verdad?, en los procesos migratorios que van desde África a Europa, sino también dentro de nuestra propia América Latina se están produciendo procesos migratorios muy importantes. En nuestro país tenemos migrantes venezolanos, migrantes de República Dominicana, migrantes de El Salvador, de Haití, hay también algunos migrantes bolivianos, eso también está pasando. Como debe también haber de nuestro país en otros lugares de América, y los debe de haber en otros lugares del mundo. Entonces esos procesos migratorios muchas veces también cambian el mercado laboral, inciden en el mercado laboral, inciden en las leyes del mercado, inciden en de qué manera, ¿verdad?, podemos hablar de un trabajo formal y de un trabajo informal. Hay muchísimos de estos elementos que se comienzan, que tenemos que comenzar a entender y a atender en los procesos migratorios. Digo, creemos que es importante, ¿verdad?, digo, ser receptores de migrantes, como nosotros también, digo, fuimos en alguna época y lo debemos de ser ahora. Digo, no ahora lo que no se percibe, no, hace
unos cuantos años que no se percibe una ida masiva de uruguayos, ¿verdad? Pero no como la que hubo en el 2002, por ejemplo, pero realmente digo, el tema migratorio en el mundo también tiene su que ver. Hasta acá espero que vaya todo bien, espero no ir muy rápido, ustedes me dirán, si voy muy rápido. Opa, que el tiempo pasa. Junto a estas realidades del trabajo, una de las cosas que podemos ver es que hay nuevos perfiles, ¿verdad? Nuevos perfiles donde las competencias que se nos piden o que necesitamos dentro de las organizaciones es la flexibilidad y la adaptabilidad, la autonomía, una rápida toma de decisiones, la polivalencia y la multifuncionalidad, un alto nivel de compromiso, la posibilidad de que estas personas puedan ser que puedan tener un mentor o puedan tener un coach, que tengan orientación a resultados, que tengan una disponibilidad horaria, porque digo, en este mundo global los horarios han caído, que tengan un continuo desarrollo de competencias y que además tengan la capacidad de aprender. Eso, ustedes ponen esto, creo que lo único que ha faltado acá es la honestidad que siempre es típica en los perfiles que se nos pide, ¿verdad? Pero estas son las competencias que se nos piden cuando hacemos selección. Bien. Ay. Y ahora sí nos vamos acercándonos a la convivencia generacional, a esto de, bueno, del título propiamente de nuestra ponencia, ¿verdad? Los millennials en las organizaciones. Y vamos a tratar de ubicar rápidamente a los millennials. Cuando se habla hoy de generaciones, hablamos de 4 generaciones en el trabajo, y yo diría que ya estamos en casi 5 generaciones. Los tradicionalistas, aquellos que nacieron entre el 1900 y el 1900, aquellos que nacimos, porque me incluyo, entre el 1946 y el 1964, la generación X, nacidos entre 1965 y 1980, los millennials, nuestros amigos del día de hoy, ¿verdad? Nacidos en 1981 y el 2000, y los centennial, la generación Z, los nuevos nativos digitales, nacidos a partir del 2001 y que recién están comenzando a incorporarse a el mercado laboral. Una cosa quiero aclarar, los distintos años para las generaciones tienen que ver también con quiénes sean, digo, los teóricos que están hablando, ¿verdad? Y en quién nos basamos para presentar esta conferencia. Digo, yo he tomado como referencia a una argentina que es Paula Molinari, que ella plantea estos cinco cortes, ¿verdad? En cuanto a los años. A veces se dice que la generación X, ¿verdad? Empieza en el 78 y termina en el 95, empieza en el 78 y termina, que los millennials empiezan en el 78 y terminan en el 95, y ya en el 96 podemos hablar de la generación Z. Bueno, ahora también se está hablando de que a partir del 2020, 2019-2020, se va a tener que hablar de una nueva generación, porque, digo, esto de la pandemia, digo, va a impactar mucho en la subjetividad, y se va a hablar de una nueva generación, que por ahí se les llamarán pandemias. Vamos a ver qué es lo que se propone. Generación, ¿a qué hacemos referencia? Si vamos a la RAE, ¿verdad? Nos dice que es un grupo de personas que son contemporáneas entre sí, que comparten elementos culturales, sociales y educativos similares, que están dando como resultado ciertas conductas y respuestas semejantes.
Ortega y Gasset nos dice que es un conjunto de hombres, hombres en sentido general, ¿verdad?, que comparten un mismo espacio y tiempo histórico, que tienen casi la misma edad, que son coetáneos y mantienen algún contacto vital. Por supuesto, a mí me pasó dando clase en facultad hablando de los millennials, que los chicos, había un chico que me decía, profe, yo no me identifico con los millennials. Por supuesto que siempre van a haber algunas personas nacidas entre esos años que no van a ser típicamente millennials, porque digo, también hay otros elementos que están incidiendo, ¿verdad?, en la construcción de esa subjetividad, como puede ser, no es lo mismo un chico que vive en una ciudad, en una metrópoli, ¿verdad?, en una ciudad grande, a alguien que vive en el campo con esta relación del trabajo, o que se crió en el campo con esta relación del trabajo. La mente, este es un concepto que a mí me interesa, es un concepto también de Paula Molinari, porque digo, esto de la mente generacional, ¿verdad?, que tiene como ese conjunto de actitudes, valores y estilos compartidos por un grupo como resultado de una historia común, configurándose una personalidad generacional, dice Paula Molinari. Ella dice que las generaciones se desarrollan, maduran y se transforman, y así van pasando una a la otra. Y lo otro importante es que para comprender a las actuales tenemos que haber entendido las anteriores, y tenemos que comprender que las anteriores siempre constituyen una bisagra, ¿verdad?, para la que viene posteriormente. Es decir, va a poner la semilla. La generación X puso la semilla para que hoy los millennials tengan las características que tienen. Digo, y estoy segura que los millennials pusieron su semilla para que los centennials o la generación Z presenten las características que ya estamos viendo en los primeros trabajadores de esta generación dentro de las organizaciones que aparecen. Las generaciones ya las hablamos, ¿verdad? Tradicionalistas, baby boomer, la X, la I y la generación Z. La generación de los tradicionalistas, si ustedes quieren tener un referente, es lo que Charles Chaplin en la película Tiempos Modernos nos mostró. Una obra maestra del cine, digo, relacionada al mundo del trabajo. El taylorismo en su máxima expresión, ¿verdad? Además, coincidentemente, la generación de los tradicionalistas tienen las dos guerras mundiales en su interior. Y la gran crisis del 29, la crisis económica del 29 en Estados Unidos, pero que además tuvo una influencia a nivel mundial. Aún hoy son esas personas que yo le digo que en las empresas familiares que ellos fundaron, son los abuelos que siguen yendo a la empresa, aunque no están en la dirección, pero igual van, y mucha gente siente reflejado, ¿verdad? Se siente reflejado en esa persona que le tiene tanto amor a esa empresa porque la fundó. Por haber estado en guerra, que saben que que se tiene que hacer mucho sacrificio para lograr y tener muchos logros. Los baby boomers, quienes nacimos entre 1946 y 1964, ¿verdad? La explosión demográfica de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Una generación que son respetuosos de la jerarquía, idealistas, adictos al trabajo, conocedores del paso a paso, ¿verdad? Son comprometidos, saben que no se puede hacer una subida, ¿verdad? Una carrera laboral mágica, como quien se toma un ascensor y sube rápidamente de planta baja al piso 15, sino que saben del paso a paso, la necesidad de mantener distancia social con las jerarquías. Digo, el tema de que les cuesta ser flexible, o nos cuesta ser flexibles, nos cuesta ser creativos. En general no cambiamos de las organizaciones, y se lo dice alguien que hace 40 años que está en una organización. La generación X, nacidos entre el año 65 y el 80, llamamos la generación bisagra, la primera generación bisagra, porque fueron mucho más
abiertos a los cambios, mucho más adaptable a lo que venía, ¿verdad? Es un jugador de equipo, pero quieren conocer a dónde van. Son emprendedores, pasan de lo formal a lo informal, se animaron un poco más. Si bien no han desarrollado totalmente la creatividad, han avanzado, les importa el tiempo. Son los primeros en empezar a preocuparse por el tiempo que le dedican al trabajo y el que no le dedican. La generación Z, los nacidos a partir del 2001, ¿verdad? Los nativos digitales, los que son adictos al celular, al móvil, los que tienen una capacidad impresionante porque nos enseñan a los de otras generaciones al manejo de las redes y de las herramientas informáticas. Tienen menos desarrollo sí, de las habilidades verbales y sociales, porque también vivieron en un mundo más afectivo, más compartimentado. Aparecen más situaciones disruptivas en la familia, figuras principales, a veces dejan de ser los padres y pasan a ser los abuelos. Esto se ve en algunas técnicas proyectivas, como por ejemplo el TAT, el test de apercepción temática, en la lámina 1, donde está el niño con el violín, no estudia porque los padres quieren que estudie, estudian el violín porque los abuelos le regalaron ese violín y quieren que estudie este violín. Entonces digo, ¿cómo va cambiando? El proyecto vital son ellos mismos, ¿tá? Son algo individualistas lo que se ve, son muy críticos, y valoran mucho, digo, lo que es la inteligencia. Y su comunicación, su nivel de comunicación más alto es a través de las redes. Y llegamos a la generación Y. Y acá digo, hay algunos mitos, porque cuando uno dice, tengo un chico de 30 años que se está presentando, un millennial, un generación Y, pero ¿qué pasa? No, porque son desleales, porque no se comprometen, porque no les gusta hacer el trabajo duro y pesado. Son estos mitos que hay sobre la generación Y. Quieren el gran trabajo desde el primer día, ¿verdad? O sea que quieren esa subida rápida en el ascensor del piso de planta baja al piso 15 sin parar en ninguno de los otros pisos. Quieren que el trabajo sea divertido, no quieren límites y quieren que los dejen tranquilos. No les interesa ascender laboralmente, pero sí que el trabajo les sea interesante. No respetan a sus mayores, solo les interesa la tecnología y lo virtual. No saben nada y parece que sufrieran déficit atencional. Todas estas cosas se dicen sobre la generación. Y sin embargo, yo les puedo asegurar que los nacidos entre 1981 y el 2000 sí son impacientes, sí, pero son flexibles, son innovadores, son eficientes, se orientan a resultados, valoran la relación personal, la relación con el otro, son prácticos, también resilientes, espontáneos y amantes de la justicia. Quieren oportunidades y por eso muchas veces los cambios que dan a nivel de diferentes empresas. Y esto nos genera a quienes trabajamos en el área hacer una lectura diferente. Tenemos que leer de forma diferente los currículum, los tenemos que leer de forma muy diferente. Tenemos que leer de forma muy diferente las técnicas. Digo, tenemos que leer a ver qué es lo que nos están tratando de mostrar. Prefieren la estabilidad en la empleabilidad que la estabilidad en el empleo. O sea, prefieren poder llegar a emplearse rápidamente, aunque sean diferentes lugares, y no estar en un solo lugar. Buscan la integración vivir y trabajar. No hablan casi del balance vida-trabajo, pero sí buscan la integración vivir y trabajar. Son creativos, preocupados por la ecología, quieren un diálogo fluido, una comunicación directa, que se les digan las cosas como son, no quieren vueltas. Son multitareas, que son muy buenos en la tecnología y quieren sentirse importantes en el trabajo. Todo esto ha generado que las áreas de gestión de capital humano cambien y tenga que cambiar, digo, la forma en cómo encaran los procesos de selección. Por ejemplo,
E imagínense estas características en personas que hoy se están presentando con el tema al mundo laboral y el tema de la pandemia. Entonces, esta convivencia generacional con los millennials en el centro, porque como les dije al inicio, son aquellos que tienen como les dije al inicio, son las personas que el mayor porcentaje de trabajadores hoy son X y trabajadores millennials o la generación Y, ¿verdad? Es un desafío para las áreas de gestión de personas el trabajar con millennials. ¿Cómo coordinan, cómo se relacionan, cómo lideran, cómo planifican y organizan juntas las diferentes generaciones del trabajo? ¿Incide el clima laboral? ¿Cómo incide en la comunicación? Tenemos que pensar en otra cultura organizacional. ¿Cuál es el rol del área de gestión de personas, verdad? ¿Será posible la existencia de una convivencia generacional saludable entre ellos? Yo creo que sí. Cada uno va a tener que ceder y acá la flexibilidad es muy importante. Y ahora con el teletrabajo, con los efectos de la pandemia, ¿qué sucederá también? ¿Y qué sucederá con estos muchachos que son los millennials, ¿verdad? Que estaban muy, pero muy convencidos que ya no se trataba de un proceso de selección, sino un proceso de mutua elección. Yo elijo a la empresa en la cual quiero trabajar y la empresa me elige a mí, pero yo también elijo en qué empresa quiero trabajar y me puedo dar en oportunidades, en muchas oportunidades, ese gusto, entre comillas, ¿verdad? Las áreas de gestión humana van a tener que entender qué es lo que les interesa a cada uno para comprometerlos y retenerlos, porque si no, las rotaciones de personal son importantes. Los jóvenes buscan unirse a una causa ahora, no a una empresa. Eso también lo tiene que entender la organización. Digo, le tenemos, ¿verdad?, que generar a los muchachos que nuestra empresa tiene una causa que les importa. Digo, le tenemos que generar y les tenemos que mostrar. Las empresas deben definir qué personas quieren y qué cultura necesitan. En un ambiente inclusivo, porque digo, recuerden que son críticos, recuerden que no se dejan llevar así porque sí. Hay un foco en las oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. Digo, tenemos que pensar en hacer planes de carrera, tiene que haber planes de carreras en las organizaciones, y si no, ver cómo puedo hacer corrimientos horizontales y no solamente verticales en las organizaciones para estos muchachos, porque lo que tengo que mantener es la motivación y que tengan oportunidades, que entiendan que pueden crecer. Importa pensar desde el otro y lo que es importante para el otro, y no solamente pensar desde el área de gestión humana. La empresa debe preguntarse, y esto es interesante, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para ser irresistibles en el sentido de que los muchachos no se nos vayan, que se quieran quedar acá? Y las personas, los postulantes se cuestionan, ¿qué tiene la empresa para seducirme? También en eso tenemos que pensar, de qué manera en el buen sentido se seduce a estas generaciones. Son muchos desafíos. La aceptación de nuevas y diversas culturas organizacionales, ¿verdad?, en las cuales trabajar. El desarrollar para el área de gestión de capital humano un rol mucho más facilitador para poder trabajar con los millennials y luego con los centennials, que va a ser más difícil. El ajuste de las diversas técnicas e instrumentos que usamos, tanto para ver necesidades de capacitación, como para ver perfiles, como para ver posibilidades de reubicación, como para ver promociones, ascensos dentro y potenciales para seguir desarrollando. Admitir la diferencia en el manejo y el significado del tiempo y el espacio. Esto es un nuevo paradigma.
En mi investigación lo que yo encontré de diferencia entre la generación baby boomers, ¿verdad? Mi generación, los que hoy peinamos muchísimas canas y tenemos cerca de 60, y los muchachos de 35, de 25 a 35 años, ¿verdad? Es que la importancia que le daban al tiempo era otra. El significado del tiempo era otro dentro del mundo del trabajo. Algo muy diferente a mi generación, a la generación baby boomer, donde para nosotros el tiempo de trabajo era el que se requería y si teníamos que estar 12 horas, estábamos 12 horas, 14 horas. La necesidad de generar ambientes de intercambio de experiencias y conocimiento entre generaciones. Esto es algo de la gestión del conocimiento. Tenemos que desarrollar gestión del conocimiento en las empresas. Tenemos que dejar de lado los prejuicios, admitir las brechas generacionales. Sobre todo esto en las empresas familiares. Hay mucho para trabajar en las empresas familiares. Y el otro día una colega me decía, y se los quiero transmitir, hay que buscar nuevas competencias en los postulantes a partir de la experiencia de la pandemia. Personas que sepan trabajar con la incertidumbre, que es lo que ahora va a ser lo más certero que tenemos. Y además, personas que tengan agilidad para aprender, no solamente capacidad de aprendizaje, sino que vayan haciendo la tarea y la vayan aprendiendo al mismo tiempo. Eso es lo que necesitamos. Abrir nuestro cerebro, valorar lo saludable y lo diferente, en el sentido que estos muchachos, yo creo que apuntan a la salud psicológica. Los millennials apuntan a su salud psicológica. Digo, porque ¿qué buscan? Y por eso digo, buscan el trabajo que realmente los reconforta, que realmente les da un reconocimiento, que realmente los deja crecer, que realmente les permite tener una vida fuera de lo laboral también. Y por eso a mí ahora me da un miedito, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con estos muchachos? ¿Qué frustración puede comenzar a verse? ¿Qué procesos de frustración, verdad? En estas condiciones de incertidumbre, donde ya no van a poder elegir tantos trabajos, donde ya no van a poder ir saltando de una organización a otra e ir tomando de cada organización este conocimiento, experiencia. ¿Por qué? Porque estamos en crisis. Entonces, los millennials creo que por primera vez se van a enfrentar a una gran crisis y se están enfrentando a una gran crisis en las empresas. Por último, admitir que estamos frente a un gran punto de inflexión y comenzar a generar alternativas y nuevas modalidades de trabajo, intervención, apoyo a las organizaciones, pero sobre todo al colectivo de trabajadores y trabajadoras en cuanto al turbulento proceso de convivencia generacional que estamos atravesando, además, munido de un proceso de pandemia, pasando este proceso de convivencia a ser un nuevo paradigma en las organizaciones. Perdonen, sé que me pasé del tiempo, muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por esta oportunidad de transmitir algunas ideas, algún pensamiento que tenemos sobre estos temas, relacionándolo con algo que no podemos dejar de lado, que es esta pandemia. Gracias. No se escucha. Walter, no se te escucha. Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo está? ¿Qué Buenas tal, noches, Walter? doctora Carolina. Gracias por realmente nutrirnos con ese conocimiento fruto de su trabajo y su experiencia, doctora.
Nosotros Bueno. encontramos y reconocemos esa gran capacidad que usted tiene, doctora, de poder masificar y extender límites. Para esto no hay en el conocimiento hacia nosotros, la comunidad peruana, doctora. Por favor, gracias a ustedes. Vamos a formularle algunas preguntas que las personas tienen, como por ejemplo, ¿cómo cree que se podría reactivar los procesos de empleabilidad? ¿Y cuáles serían los nuevos roles de recursos humanos en las empresas? Dos preguntitas ahí. Los procesos de empleabilidad, ¿cómo reactivar esos procesos de empleabilidad? Y la segunda serían, ¿cuáles serían los nuevos roles en los recursos humanos, doctora? Creo que la forma de reactivar la empleabilidad, ¿verdad?, es ir generando pequeños espacios, pequeñas oportunidades para que los diferentes postulantes, las diferentes personas, digo, que hoy por hoy están en una situación de precariedad laboral, puedan ir encontrando ahí su perfil, ¿verdad?, y la posibilidad de desarrollarse. Creo que se tiene que hacer con mucha creatividad, muy abiertos, digo, a la potencialidad que traen los muchachos. Por ahí recién me apareció si yo emplearía en mi empresa millennial. Sí, claro que sí, los emplearía. Es más, en mi empresa tengo unos cuantos millennials. Pero digo, creo que andaría por ahí. Yo creo que se va a tener que ser muy, muy creativo, con mucha innovación. Uno lo está viendo en las redes, ¿verdad? Digo, uno lo está viendo, por ejemplo, digo, cómo nos están llegando de las aerolíneas, cómo nos están llegando de las agencias de viaje, hoy, por ejemplo, me llegó de los grupos estos de muchachos que ofrecen paseos por las ciudades y que no cobran, sino que uno, digo, cuando viaja le da, ¿verdad?, digo, un valor, el valor que uno le dio a lo que esa persona le transmitió sobre esa ciudad. Y cómo están haciendo un pool de que Carolina Mall ponga 10 euros para dentro de no sé cuánto vaya a viajar, pero yo ya tengo asegurado como 5 o 6 paseos, si hago eso, para poder ir reactivando, ¿verdad?, la economía y la empresa y poder mantenerla. En ese sentido creo que se va a tener que ser muy creativo y se lo está llevando a la creatividad. Nos están haciendo viajar, por ejemplo, y ¿por qué me centro en las agencias de viaje? Porque son las que han sido muy afectadas por todo esto. Creo que han sido afectadas en casi todos sus puestos de trabajo. Están, digo, sí, para suspender viajes, lamentablemente. Y están contratando millennial y van a contratar millennial porque tienen esa capacidad, esa flexibilidad y esa adaptabilidad también a estas situaciones que no son fáciles. La segunda, ¿cuál era, Miguel? Perdón, Walter. Sí, la segunda era, ¿cuáles serían los nuevos roles en recursos humanos en la empresa? ¿Qué nuevos roles podrían haber a partir de ahora? Yo creo que tiene que haber roles de facilitadores. Siempre tenemos en recursos humanos un rol de facilitador, pero ahora es como un rol de facilitador a la reinserción, a una nueva realidad. Digo, yo creo que tenemos que tener un rol también de la capacidad de poder bajar como decimos en Uruguay, que somos muy futboleros, la pelota al piso y comenzar a trabajar con los grupos para que esto no se desmadre, ¿verdad? Porque por algo que yo decía hoy, que no es porque lo hubiera dicho yo, sino que en el sentido que se ve que podemos hacer muchas cosas a través de las computadoras, ¿verdad? Que a nivel virtual podemos hacer muchas cosas. Yo ahora dejo de estar con ustedes, me entro en mi escritorio virtual de la oficina y comienzo a trabajar desde acá. Entonces, digo, hay mucha cosa, se pueden hacer procesos de selección, digo, se pueden hacer capacitación, digo, de hecho la estamos realizando, ¿verdad? Digo, yo en este momento a nivel de facultad estoy haciendo todo, digo, por plataformas,
en la Universidad de la República, en la Universidad Católica. Entonces, creo que el rol hoy de recursos humanos es un rol de facilitador, un rol de contenedor, un rol de contención de las situaciones nuevas que se puedan ir generando, ¿verdad?, en las organizaciones. Digo, yo creo que ya cambió también el rol de recursos humanos, cuando, por lo menos acá, cuando empezó toda esta locura del coronavirus, digo, de tener que dar sostén psicológico también a los distintos trabajadores, que estaban horrorizados de lo que nos podía pasar, de que teníamos que ir al seguro de paro, ¿verdad? Digo, y ahí se tuvo que dar un sostén muy importante. Y sobre eso, doctora, sobre esta apreciación que usted nos está dando, hay una pregunta: ¿qué efectos emocionales y psicológicos podrían tener ahora los trabajadores, visto que ya están experimentando muchos el tema del COVID? ¿Y cómo generar la adaptación de esos trabajadores con unos fines de selección? Es decir, ¿qué efectos emocionales y psicológicos usted cree que ahora van a tener estos trabajadores y cómo incorporarlos a este proceso adaptativo a la empresa, con los temores que ahora tenemos de contagio, de perder, etcétera, doctora? Bueno, digo que eso es uno de los elementos que tenemos que atender más, ¿verdad? Digo, ¿cuáles han sido las consecuencias psicológicas de esta pandemia? ¿Y cuáles van a ser? ¿Y por cuánto tiempo las vamos a tener? Yo les decía del tema del estrés, ¿verdad? Digo, el estrés de trabajar desde la casa. Uno puede pensar, es muy tranquilo trabajar desde la casa, estar con la máquina, me conecto, voy, vengo, voy, hago la comida, o voy, me leo un libro, o voy, me pego un baño, ¿verdad? O descanso un rato. Pero también está, y si me están controlando los minutos, y si me están controlando, me mandaron un correo y no lo contesté enseguida, entonces se van a dar cuenta que estaba haciendo otra cosa. Digo, eso ha aumentado el estrés, ¿verdad?, de una manera muy importante, y le ha dado además a las áreas de informática de las empresas, que son las que han puesto en las manos de los trabajadores el teletrabajo, el trabajo desde la casa, ¿verdad?, aparecen como con un efecto de persecutorio. Les van a dar todos los datos a mi jefe, a mi jefa, para que vea todo lo que yo trabajé, todo lo que no trabajé. Entonces me pongo a trabajar más. Y lo que hemos visto, y hemos hablado con colegas, que la mayoría de las personas lo que dicen es que con el teletrabajo han trabajado mucho más. Entonces aparece la fatiga. Y aparece también el miedo. Hay gente que no se quiere reintegrar a sus lugares de trabajo. Digo, por el miedo a el COVID, por el miedo a contagiarse, por el miedo a tener que tomar la locomoción pública, todo ese tipo de cosas. Y aparecen. Digo, como que nos ha despertado aspectos que a veces, bueno, también tenemos nosotros internamente, ¿verdad? Y que necesitamos que se prenda un poquito la mecha para que salte. Bien, doctora, vamos a darle paso al doctor Luis Morocho. Doctor Luis Morocho, tiene toda la opción, doctor, de poder llevar a cabo nuestro agradecimiento. Doctor, ha sido un gusto, un agradecimiento para usted. Por favor. Un gusto tener una ponente de un alto nivel, doctora. Estoy a las órdenes. Muchas gracias, Walter. Muy buenas noches, mi querida. Hola, Luis, ¿cómo estás? Después de mucho tiempo, pero es un gusto habernos contactado, y a nombre de Psicólogos Integrados del Perú, al cual me digno presidir, eternamente agradecidos por tu participación, que estaba el objetivo de la agrupación Psicólogos Integrados es fortalecer la psicología peruana, ¿no?, con expositores de la talla internacional como es la tuya, y que han tenido la gentileza de compartir conocimiento, experiencia, que es importante, porque a veces nos llenamos de mucha teoría, pero sin la praxis que nos den soporte a unas propuestas. Escuché tu conferencia y siempre pues me dejas enseñanzas, así que eso te agradezco a nombre de la institución a la que presido, y seguramente te vamos a tener que seguir invitando.
Por favor, estoy a las órdenes, muchas gracias a ustedes, porque la verdad digo que estos vínculos, digo, estos espacios de intercambio son buenos. Quedo después, digo, ustedes tienen mi correo por si hay alguna pregunta o algo, que sé que me expandí en el tiempo y que está, digo, Paul también para hablar. Pero la agradecida soy yo de poder compartir estas ideas, ¿verdad?, con ustedes y ponernos a pensar, bueno, ¿qué está pasando allá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando primero en nuestra América Latina? Y después podemos pensar en el resto también. Así que, Luis, muchísimas gracias por la invitación, y el gusto es mío, digo, de poder compartir con ustedes todo esto. Muchas gracias, Carolina, y siempre estás con nosotros. Por favor, muchas gracias. Estoy ahí. Gracias a ustedes. Listo, muchas gracias. No. Listo.